El polvo bailaba en las columnas de luz que caían por las altas ventanas de Pegasus and Quill, la librería más antigua de Berkeley. Evelyn Mercer se puso de puntillas, intentando alcanzar el volumen de Orwell que había en el estante superior. Con sus 165 centímetros de altura, era una tarea difícil. «Permítame que le ayude», dijo de repente una voz tan grave que Evelyn se sobresaltó. Un hombre alto vestido con un jersey azul cogió el libro con facilidad y se lo tendió. Primera edición. Una buena elección. Gracias, aceptó el libro, observando la agradable sonrisa del desconocido y su atenta mirada. Para mi padre. Dentro de 15 días es su cumpleaños y es historiador. Colecciona primeras ediciones. Su padre es un hombre afortunado. El hombre esbozó una sonrisa más amplia. Nathaniel Reeves le tendió la mano. Evelyn Mercer le estrechó la mano, notando el apretón cálido y confiado. ¿Vienes a menudo por aquí? No te había visto antes y vengo todos los sábados. En sus ojos brilló algo parecido a la esperanza. Trabajo en la biblioteca pública de Berkeley, respondió Evelyn, arreglándose un mechón de pelo castaño. Así que mi vida ya transcurre entre libros, pero hoy era una ocasión especial. Algo en su mirada abierta la hizo añadir. Y, de todos modos, no tengo mucho tiempo libre por culpa de mi hija. Tiene 5 años y es un verdadero huracán. Instintivamente esperó que el interés de sus ojos se desvaneciera, como había ocurrido docenas de veces antes. Ser madre soltera solía ser una señal de alarma para los hombres, pero Nathaniel se limitó a asentir. Los niños son increíbles. Mi sobrina está en primer curso y cada vez que hablo con ella me sorprende lo mucho más sabios que son que nosotros en algunas cosas. Notó la sorpresa en su rostro y añadió, ¿qué tal un café? Hay una cafetería estupenda en la parte de atrás de la tienda. Me encantaría, respondió Evelyn, sorprendida de su propia determinación. La conversación fluyó despreocupadamente mientras tomaban una taza de café. Nathaniel resultó ser un arquitecto especializado en proyectos sostenibles. Su último proyecto, la renovación de un edificio histórico para convertirlo en un centro de oficinas moderno y ecológico, había despertado el sincero interés de Evelyn. «Consigues combinar la conservación de la historia con la preocupación por el futuro», dijo. «Es impresionante. No siempre es fácil, sobre todo cuando tienes que explicar a los clientes por qué no puedes derribar viejas molduras para instalar un nuevo sistema de ventilación», se rió. El tiempo pasó volando. Ruby no volvería de casa de su amiga hasta las 6 de la tarde, y Evelyn se permitió relajarse. Cuando Nathaniel sugirió que continuaran la conversación durante la cena en un pequeño restaurante italiano al otro lado de la calle, ella aceptó casi sin dudarlo. «¿Así que tu hija solo vive contigo?», preguntó Nathaniel con cautela cuando estuvieron sentados a la mesa. «Sí». Su padre decidió que la paternidad no era su vocación. Intentó hablar Evelyn con neutralidad, aunque incluso años después el tema le dolía. Había desaparecido antes de que ella naciera. Acento francés, promesas encantadoras e irresponsabilidad absoluta. Conjunto clásico. «Lo siento, no pretendía abrir heridas», dijo Nathaniel con sinceridad. «No pasa nada. Fue hace mucho tiempo». Tomó un sorbo de vino. «¿Nunca has estado casada?» «No», negó con la cabeza. «Estuve a punto una vez, pero mi madre tiene un talento especial para encontrar defectos en mis mujeres». «Suena impresionante», sonrió Evelyn. «Cordelia Reeves es la tormenta de la sociedad de Berkeley y alrededores», dijo Nathaniel con un toque de ironía. No le bastaba con ser rica. Había que pertenecer a la familia adecuada. Mi padre procede de una dinastía cuyas fortunas se amasaron durante la fiebre del oro, lo que le convierte en un partido aceptable, pero ella misma dejó de hablar como si hubiera dicho demasiado. «¿No es de esa familia?», adivinó Evelyn. «Digamos que mamá prefiere no mencionar su pasado», se encogió de hombros. «Pero basta de hablar de mí.
Háblame de tu trabajo en la biblioteca. Pasaron la hora siguiente hablando de libros, autores favoritos y extrañas peticiones de los lectores. Nathaniel se mostró muy atento, le hizo preguntas precisas y se interesó sinceramente por sus opiniones. Para despedirse, le pidió su número de teléfono. Me gustaría volver a verte, Evelyn, y conocer a tu hija, si no te importa. En casa, Evelyn encontró a Ruby ya dormida. La señora Chávez, la vecina que cuidaba de la niña, informó con una sonrisa de que habían estado modelando con arcilla y la pequeña estaba tan cansada que se había quedado dormida en la mesa. No la despiertes, querida. Y tú pareces feliz, le guiñó un ojo la anciana. ¿Por fin has salido a alguna parte? Sí, y probablemente fue una buena idea. Evelyn no pudo contener una sonrisa. Después de acostar a su compañera, Evelyn cogió el teléfono y marcó el número de su padre. Después de 3 timbres, descolgó el auricular. «Hola, papá. ¿Qué tal estás?» «¿Evelyn?» Hank Mercer parecía sorprendido. ¿Ha pasado algo? ¿Tiene que pasar algo para que llame?» Suspiró. «¿Me preguntaba si vendrás a comer el domingo? Ruby me echa de menos». Hubo una pausa. «Tengo mucho trabajo con estudiantes de posgrado», empezó. «Papá», interrumpió Evelyn, «han pasado 4 años. Mamá no querría que te enterraras en el trabajo». «Yo no», se calló. «De acuerdo, iré». ¿A la 1? «A la 1 es perfecto. Y papá, te he encontrado un regalo de cumpleaños». «Faltan 15 días», dijo, su voz cálida por primera vez durante nuestra conversación. Lo sé, pero tú eres historiador y yo soy bibliotecario. Hay cosas que no esperan. Sonrió al teléfono. De acuerdo, hija. Nos vemos el domingo. Evelyn colgó el teléfono, se acercó a la durmiente Ruby y le ajustó la manta. Desde la muerte de su madre, 4 años atrás, era como si su padre se hubiera encerrado en su capullo. Hank Mercer, profesor de historia en la Universidad de California en Berkeley, siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero la pérdida de su esposa lo había cambiado. Se metió de lleno en su trabajo, reduciendo al mínimo la comunicación incluso con su hija y su nieta. Solo en los últimos meses empezó a cambiar algo. El teléfono de Evelyn sonó con un mensaje. «Gracias por una noche encantadora. Espero verte pronto, Nathaniel». Sonrió. Tal vez la vida realmente estaba mejorando. Su relación con Nathaniel había progresado rápidamente. Una semana después de su primer encuentro, ya le habían presentado a Ruby. Para sorpresa de Evelyn, habían congeniado al instante. Nathaniel trajo un kit de construcción en miniatura y pasaron la tarde construyendo una ciudad imaginaria. «Creo que me estoy enamorando», confesó Evelyn a su colega Margaret 2 semanas después. «Es inteligente, amable, considerado, y Ruby le adora». «¿Y qué hay de su mandona madre?» Margaret enarcó una ceja. «¿Ya la han presentado en el juzgado?» «Todavía no». Evelyn frunció el ceño. «La ha mencionado unas cuantas veces, pero parece que tienen una relación complicada. Dice que ella está muy apegada al estatus social y a los lazos familiares. No parece una mujer que estaría encantada con un bibliotecario con un hijo», murmuró Margaret. «Gracias por tu apoyo», replicó Evelyn secamente. «Solo quiero que estés preparada. Esas mujeres de la alta sociedad pueden ser despiadadas». El domingo, Hank Mercer llegó exactamente a la 1, como había prometido. Un hombre alto con canas en el pelo oscuro, parecía más joven de sus 57 años, pero la fatiga y la pena habían dejado huellas en las comisuras de sus ojos y en su postura, antaño segura de sí misma. «¡Abuelo!». Ruby corrió hacia él y el rostro de Hank se iluminó mientras abrazaba a su nieta. «Mi princesita», le besó la coronilla. «¿Qué hay de nuevo contigo?» «He conocido a Nat. Es arquitecto y construye casas muy, muy altas, y me ha regalado un kit de construcción. Vamos, te lo enseñaré». Hank miró a su hija inquisitivamente. «Nathaniel Reeves», explicó Evelyn, ayudando a su padre a quitarse el abrigo.
Nos conocimos hace un tiempo. ¿Reeves? Hank frunció el ceño. ¿La familia Reeves? Sí, ¿los conoces?, se preguntó Evelyn. Berkeley es una ciudad pequeña a pesar de la universidad, respondió papá con evasivas. Sobre todo para ciertos círculos. Ruby tiró con impaciencia del brazo de su abuelo y la conversación tuvo que posponerse. Después de comer, cuando la niña se fue corriendo a jugar, Hank retomó el tema. ¿Cómo de serio es lo tuyo con ese tal Reeves? Solo llevamos saliendo un mes, papá. Evelyn empezó a recoger los platos. Pero él es especial, y Ruby lo adora. Ten cuidado, dijo Hank en voz baja. La familia Reeves tiene cierta reputación, especialmente Cordelia. ¿La conoces? Evelyn se detuvo con los platos en las manos. Fuimos juntos al colegio, respondió Hank tras una pausa. Hace mucho tiempo. ¿Cómo es ella? Decidida, dijo papá secamente. Siempre sabía exactamente lo que quería y no se detenía ante nada para conseguirlo. Algo en su tono hizo recelar a Evelyn. ¿Había algo entre vosotros dos? Hank se rió, pero no había alegría en su risa. No, yo era demasiado convencional para su gusto, pero llevábamos varios semestres en el mismo grupo, la conocía bien. Nunca hablabas de tus años universitarios, observó Evelyn sentándose frente a él. No había motivo para ello, se encogió de hombros. Mira, no quiero estropearte el humor ni interferir en tu vida, solo prepárate para el hecho de que la madre de Nathaniel podría no estar contenta con vuestra relación. ¿Por Ruby?, preguntó Evelyn sin rodeos. Por todo lo que no encaje con su idea de una pareja adecuada para su hijo, respondió Hank. Pero tú eres fuerte, como tu madre. Ella estaría orgullosa de ti. La mención de su madre seguía doliendo, pero ahora esas palabras calentaban el alma de Evelyn. Gracias, papá. Le apretó la mano. La echo de menos. Yo también te echo de menos. Casi desapareciste de nuestras vidas después de su muerte. Hank bajó los ojos. Ya lo sé. Y lo siento. Es que sin ella, Catherine era el centro de nuestra familia. Cuando se fue, perdí el equilibrio. Lo perdimos todo, dijo Evelyn suavemente. Pero aún nos tenemos a nosotros, a ti, a mí y a Ruby. Tenemos que permanecer juntos. Hank asintió. Intentaré ser mejor. Volveré más a menudo. Aquella noche, después de que su padre se marchara, Evelyn pensó largo rato en sus palabras sobre la familia Reeves. Pero cuando Nathaniel llamó, preguntando cómo le había ido el día, todas las dudas se disiparon al oír su voz. «Quiero que conozcas a mi familia», dijo bruscamente. «El próximo sábado celebraremos nuestra cena familiar mensual. Me gustaría que vinieras». A Evelyn le dio un vuelco el corazón. «¿Estás segura? No llevamos tanto tiempo saliendo». «Nunca he estado más seguro», contestó Nathaniel con firmeza. «Eres especial, Evelyn, y quiero que mi familia lo sepa». «¿Incluso tu madre?», soltó ella. Hubo una pausa. «Sobre todo mi madre», dijo por fin. «No voy a mentir, puede ser complicada, pero es importante para mí». «Entonces iré», contestó Evelyn, esperando no arrepentirse de la decisión. Evelyn estaba sentada en un banco del parque, mirando cómo Ruby se balanceaba en los columpios. La niña reía mientras volaba hacia arriba, con sus rizos oscuros ondeando al viento. En momentos así, Evelyn sentía profundamente la ausencia de Thomas. No es que lo echara de menos, ese dolor hacía tiempo que había desaparecido. Más bien deseaba que Ruby nunca conociera a su padre. «Mamá, mira qué alto está», gritó Ruby, y Evelyn la saludó sonriendo. 6 años atrás, la vida de Evelyn había tomado un rumbo muy distinto. Estudiante de literatura de 20 años, trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad cuando conoció a Thomas Dupré, un estudiante de posgrado francés. Su acento, sus ojos oscuros y su forma de citar a Camus la enamoraron en una sola noche. «Parece un personaje de novela», le dijo entonces Evelyn a su compañera de piso. «Demasiado bueno para ser real».
Resultó que tenía razón. Su romance se desarrolló rápidamente. Los padres de Evelyn, sobre todo su padre, desconfiaban de Thomas. Se deja seducir con demasiada facilidad, decía Hank. Los hombres así suelen desaparecer con la misma facilidad. Pero Evelyn no hizo caso. 6 meses después se fueron a vivir juntos, y 3 meses más tarde ella descubrió que estaba embarazada. Fue entonces cuando el cuento de hadas terminó. Thomas desapareció una semana antes de que ella fuera a darle la noticia. Se limitó a hacer las maletas y dejar una nota. Lo siento, pero no estoy hecho para una vida sedentaria. Siempre dije que acabaría volviendo a Francia. No me busques, Thomas. Más tarde se enteró de que no era estudiante de posgrado, sino que estaba haciendo unos cursos de intercambio. Su vida real, su familia, quizá otras mujeres, todo quedaba al otro lado del océano, y lo que ella obtuvo fue un corazón roto y un niño creciendo en su interior. Ruby saltó del columpio y corrió hacia su madre. «Mamá, ¿me das un helado? Lo venden allí», señaló una furgoneta cercana. «Solo uno pequeño», sonrió Evelyn. «Y luego iremos a comer a casa de los abuelos Chávez». Mientras se acomodaban en el banco con el helado, Ruby preguntó de repente, «Mami, ¿Nat tiene hijos?» «No, cariño». Evelyn limpió la comisura de los labios de su hija con la servilleta. «¿Por qué lo preguntas?» Estaba pensando. Ruby lamió su helado. «Lily tiene un nuevo papá, y él ya tuvo una hija. Ahora son como hermanas. Estaría bien tener un hermano o una hermana». Evelyn sintió que un rubor inundaba sus mejillas. «Ruby, Nathaniel y yo solo estamos saliendo. ¿Eso no significa que él vaya a convertirse en mi nuevo papá?» Ruby terminó inocentemente. «Pero es mejor que mi verdadero papá, ¿no? Al menos está aquí». Evelyn abrazó a su hija, tratando de ocultar sus emociones. Ruby hacía más y más preguntas sobre su padre, y cada año le resultaba más difícil responder. «Tu verdadero padre no estaba preparado para hacerlo», dijo en voz baja. «Eso no significa que haya algo malo en él o en ti. A veces la gente no está preparada para ese tipo de responsabilidad». «¿Nat está preparado?», insistió Ruby. «Cariño, no nos conocemos muy bien». Evelyn acarició la cabeza de su hija. «No precipitemos las cosas, ¿de acuerdo?». Pero la pregunta de Ruby la acompañó todo el día. Por la noche, cuando Ruby ya se había dormido, Evelyn llamó a Nathaniel. La conversación fluyó con facilidad, como siempre, pero la idea de conocer a su familia la mantuvo en vilo. «Háblame de tu madre», le preguntó. «¿Qué puedo esperar?». Nathaniel guardó silencio. «Cordelia Reeves es una mujer que siempre sabe exactamente lo que quiere», dijo finalmente. Se había criado en circunstancias humildes y decidió muy pronto que merecía más. Mi padre, James, procede de una de las familias más antiguas de California. Se conocieron en la universidad. Mi padre mencionó que conoció a tu madre cuando era estudiante, comentó Evelyn. ¿Ah, sí? Nathaniel parecía sorprendido. Nunca lo había mencionado. ¿Cómo se llamaba? Hank Mercer. Es profesor de historia en Berkeley. El profesor Mercer, dijo Nathaniel pensativo. Creo que le he oído ese nombre a mi madre, pero no recuerdo el contexto. Es extraño que nunca mencionara que conocía a tu padre. Quizá no fuera la historia más agradable, sugirió Evelyn. Papá no era muy verborreico sobre el tema. Hay muchas historias desagradables con mi madre, dijo Nathaniel secamente. Es muy protectora de su reputación. Y la de la familia. No me aprobará. No era una pregunta. No de inmediato, respondió Nathaniel con sinceridad. Pero se acostumbrará. Tiene que hacerlo. Porque tú eres importante para mí, Evelyn. Y Ruby también. Sus palabras le reconfortaron el corazón, pero la ansiedad no desapareció. Después de despedirse, Evelyn permaneció despierta mucho tiempo, preguntándose cómo acabaría la reunión. Nathaniel tampoco pudo dormir aquella noche. La conversación con Evelyn le hizo pensar en su propia relación con su madre.
por la mañana, decidió visitar a Cordelia antes del trabajo para preparar el escenario de la próxima cena. La mansión Reeves estaba situada en la parte más prestigiosa de Berkeley, un edificio victoriano rodeado de un cuidado jardín. Nathaniel había crecido allí, pero cada vez que se acercaba a la casa sentía una mezcla de comodidad y tensión. Cordelia se reunió con él en la terraza acristalada, donde solía desayunar. A sus 62 años, mantenía una postura y una elegancia impecables. Llevaba el pelo rubio peinado en un elaborado recogido y el maquillaje impecable, incluso a esa hora tan temprana. Nathaniel, querido, qué agradable sorpresa, le tendió la mejilla para darle un beso. Rara vez te pasas por las mañanas. Quería hablar de la cena del sábado, dijo él, sentándose frente a ella. Llevaré un invitado. Cordelia enarcó las cejas. ¿Así? ¿Quién es la afortunada? Evelyn Mercer. Es la bibliotecaria de la biblioteca del pueblo. Tenemos una relación seria. Cordelia apartó el tenedor y se secó los labios con una servilleta. ¿Mercer? ¿No era pariente del profesor Hank Mercer? Ese es su padre. Nathaniel miró a su madre con atención. ¿Lo conocía? Fuimos juntos al colegio, admitió Cordelia a regañadientes. Hace mucho tiempo. Así que su hija se quedó en silencio, como si calculara algo en su mente. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Alrededor de un mes, respondió Nathaniel. Pero estoy seguro de mis sentimientos. Un mes no es tiempo suficiente para estar seguro de nada, dijo Cordelia con frialdad. ¿Qué sabes tú de ella? Lo suficiente, dijo Nathaniel con firmeza. Es inteligente, amable, fuerte, una madre maravillosa. ¿Una madre? Cordelia se enderezó bruscamente. ¿Está divorciada? Tiene una hija, Ruby. Tiene 5 años. No se ha registrado oficialmente con el padre de la niña y él no participa en sus vidas. Cordelia apretó los labios. Madre soltera, sin conexiones o posición en la comunidad. Nathaniel, estás repitiendo el mismo error que cometiste con Amanda. Amanda era otra historia, objetó Nathaniel. Y lo que hiciste te estaba protegiendo de un matrimonio inadecuado, lo interrumpió Cordelia. Y, como puedes ver, tenía razón. Se casó con ese banquero 6 meses después de que rompierais. Un cazafortunas, como te dije. Evelyn no es así, intentó Nathaniel mantener la calma. Y quiero que le des una oportunidad. Es importante para mí, mamá. Cordelia estudió a su hijo durante un largo rato. De acuerdo, dijo finalmente. Me reuniré con ella, pero no puedo prometerte que apruebe la unión. No estoy pidiendo aprobación, replicó Nathaniel poniéndose de pie. Es solo una cortesía. Al salir de casa de sus padres, sintió una tensión familiar en los hombros. Toda su vida había intentado estar a la altura de las expectativas de su madre, pero cada año le resultaba más difícil. Después de la historia con Amanda, su ex prometida, su relación con Cordelia se había vuelto especialmente tensa. Pero esta vez no dejará que su madre interfiera. Evelyn y Ruby significaban demasiado para él. Ese mismo día, Evelyn decidió visitar a su padre en la universidad. Acordaron almorzar juntos, una rara ocasión en su consolidada relación. El despacho de Hank estaba en el ala antigua del departamento de historia. Las paredes estaban llenas de estanterías y sobre el escritorio se amontonaban montones de papeles y documentos. «Siento el desorden», dijo Hank, acercando una silla a su hija. «Estoy preparando un nuevo curso sobre la historia de la fiebre del oro de California. Un caos total». «Eso es lo tuyo», sonrió Evelyn, recordando cómo había intentado poner orden en el estudio de su padre cuando era niña, tratando infructuosamente de organizar sus caóticos apuntes. Fueron a un pequeño café no muy lejos del campus. Después de intercambiar noticias, Evelyn decidió hacer la pregunta que la había estado atormentando. «Papá, ¿qué pasó realmente entre Cordelia Reeves y tú?» Hank se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo.
¿Por qué lo preguntas? Nathaniel me ha invitado a una cena familiar este sábado. Quiero estar preparado. Hank apartó el tenedor y suspiró. Fue hace mucho tiempo, Evelyn. Cordelia era ambiciosa. Venía de una familia normal, pero sabía exactamente lo que quería. Y lo que quería era estatus, dinero, posición en la sociedad. Y lo encontró en James Reeves, asintió Evelyn. Sí, pero no de inmediato. Durante los 2 primeros años de universidad, salió con todo tipo de chicos de familias adineradas, nunca por mucho tiempo. Entonces apareció James, heredero de una de las mayores fortunas del estado. Cordelia le echó el ojo de inmediato. Eso no suena muy... Evelyn empezó. ¿Noble? Hank sonrió. Sí que lo era, pero en cierto modo la comprendía. No tenía contactos, ni dinero, ni un futuro brillante. Se las arreglaba sola, lo mejor que podía. El problema eran los métodos. ¿A qué te refieres? Hank guardó silencio un momento mirando por la ventana. Digamos que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería, incluyendo manipulación, intriga. Hubo una historia fea con la chica con la que James salió antes que ella, y Cordelia y yo peleamos por eso. ¿Cuál era la historia? Evelyn dio un paso adelante. No importa. Hank sacudió la cabeza. Fue hace demasiado tiempo. Lo que importa es que Cordelia no ha cambiado. Seguía protegiendo lo que creía que era suyo, incluido su hijo y sus perspectivas de vida. ¿Crees que se volverá contra mí? Sé que lo hará. Hank miró a su hija a los ojos. Pero también sé que eres más fuerte de lo que pareces. Si Nathaniel es realmente importante para ti, lucha por esta relación. Solo prepárate para que Cordelia no se rinda fácilmente. ¿Qué se supone que debo hacer en esta cena? Preguntó Evelyn. ¿Quizás no ir? No, dijo Hank con firmeza. Tienes que ir, pero llévame contigo. ¿A ti? Evelyn miró sorprendida a su padre. Pero, ¿por qué? Porque conozco a Cordelia y sé cómo actúa. Si vienes sola, te destruirá, y Nathaniel no podrá protegerte. Es su hijo, después de todo. Pero yo tengo experiencia con ella. Evelyn miró a su padre con atención. Algo en sus ojos le hizo creer que realmente podría ayudarla. De acuerdo, asintió. Le diré a Nathaniel que quiero llevarte conmigo. Hank sonrió, por primera vez en el almuerzo, de verdad. Sabes, te pareces mucho a tu madre. Ella tampoco se arredraba nunca ante la adversidad. Por eso me enamoré de ella. La mención de su madre le produjo a Evelyn un dolor familiar, pero también una calidez. Cómo deseaba que su madre estuviera con ellos ahora, dándole consejos, apoyándola. Por la noche, Evelyn llamó a Nathaniel. «Quiero llevar a mi padre a cenar a casa de tus padres», dijo sin preámbulos. «¿Es posible? ¿A tu padre?» Nathaniel parecía sorprendido. «Eso es inusual para la primera presentación de una familia». «Lo sé». Evelyn se retorció nerviosamente un mechón de pelo alrededor del dedo. «Pero él conoce a tu madre. Quizás su presencia haga que la reunión sea menos tensa». Nathaniel se quedó callado. «Para ser sincero, no estoy seguro», dijo finalmente. «Mamá no se emocionó cuando le hablé de ti, sobre todo cuando se enteró de lo de Ruby». «Eso pensaba yo», suspiró Evelyn. «Por eso necesito apoyo». «De acuerdo», decidió Nathaniel. «Le diré a mamá que vienes con tu padre, pero tengo que advertirte, puede que se lo tome como un reto». «Puede que sea un reto», dijo Evelyn en voz baja. «No quiero empezar nuestra relación desde una posición de debilidad, Nathaniel. Si tu madre va a juzgarme, que lo haga con sinceridad, y que sepa que yo también tengo apoyo». «Te quiero», dijo Nathaniel de repente. «Sé que no hace mucho que nos conocemos, pero sé lo que siento, y estoy de tu parte, pase lo que pase el sábado». Evelyn sintió que el corazón se le hundía en el pecho. «Yo también te quiero», susurró. «Y tengo miedo de perderte». «No lo harás», dijo con seguridad.
Sea lo que tramaba mi madre, ya no soy el chico al que podía manipular. No repetiré los errores del pasado. Tras la conversación, Evelyn permaneció sentada con las manos sobre las rodillas durante largo rato. Sentía miedo, pero también determinación. Durante demasiado tiempo había dejado que las decisiones de los demás definieran su vida. Demasiado tiempo había vivido mirando al pasado. Tal vez había llegado el momento de construir un nuevo futuro para ella y para Ruby. Y si para ello tenía que soportar una cena con Cordelia Reeves, estaba preparada. Hank Mercer también se estaba preparando para la noche del sábado. Abriendo un viejo álbum de fotos, encontró una foto de grupo de estudiantes de historia, fechada en 1985. En la foto, la joven Cordelia estaba de pie junto a un joven alto y rubio, James Reeves. Su rostro brillaba de triunfo, como si acabara de ganar el gran premio de la lotería de la vida. Hank recordaba aquel día. Un mes después, Cordelia y James anunciaron su compromiso. Un año después, nació Nathaniel. Y 5 años después, Hank conoció a Catherine, la mujer que había puesto su mundo patas arriba. Al final, todo salió como debía, pero ahora el pasado volvía a entrometerse en el presente, amenazando a su hija, y Hank no iba a quedarse al margen. Cerró el álbum y se acercó a la estantería. Detrás de una hilera de monografías históricas había una vieja caja de documentos que hacía años que no abría. Quizá había llegado el momento de sacarla. Los días previos a la cena del sábado en casa de los Reeves se alargaron con una lentitud insoportable. Evelyn pasaba las tardes revisando su armario y dándose cuenta de que no tenía nada adecuado para la ocasión. «Soy bibliotecaria, no de la alta sociedad», murmuró, desechando otro vestido. «Me ponga lo que me ponga, Cordelia encontrará algo con lo que meterse». El viernes, después del trabajo, se decidió y fue al centro comercial. Tras 2 horas de búsqueda, Evelyn se decidió por un sencillo pero elegante vestido azul marino de manga larga. Le costó más de lo que solía gastar en ropa, pero era una inversión de futuro, como esperaba que fuera. «Estás estupenda», dijo Margaret cuando Evelyn le enseñó una foto del vestido. «Esa Cordelia tendrá que esforzarse mucho para encontrar tus defectos». «Lo hará», replicó Evelyn sombríamente, «sobre todo cuando vea a mi padre a mi lado». «Es una jugada brillante, por cierto», dijo Margaret. «Si realmente estudiaban juntos, su presencia la mantendría en vilo. A nadie le gusta encontrarse con gente que te conoció antes de que te convirtieras en alguien importante». «Espero que tengas razón», suspiró Evelyn, «porque estoy muy nerviosa». Por la noche, Nathaniel llamó. Su voz sonaba tensa. «¿Qué tal estás? ¿Estás preparada para mañana por la noche?» «Todo lo preparada que puedo estar». Evelyn se acurrucó en el sillón con una taza de té. «¿Cómo se tomó tu madre la noticia de que venía con mi padre?» Nathaniel guardó silencio. Se quedó sorprendida. Dijo que no era habitual llevar a uno de los padres a la primera reunión familiar. «¿Ya está?», preguntó Evelyn con incredulidad. «No», suspiró. «No estaba contenta, pero no por tu padre en particular. Era más por el hecho de que estuvieras atrayendo refuerzos, como ella decía». «Maldita sea», murmuró Evelyn. «Ahora me siento aún más insegura». «No lo estés», dijo Nathaniel con firmeza. «De hecho, me alegro de que te lleves a tu padre. Quizás su presencia suavice las cosas». «¿Quién más asistirá a la cena?», preguntó Evelyn, imaginándose a toda una multitud de arrogantes parientes, evaluándola desde todos los ángulos. «Solo nuestra familia», la tranquilizó Nathaniel. «Mis padres, mi hermana Victoria y su marido Richard, y su hija Elisa, que tiene 7 años. Victoria es 6 años mayor que yo y es abogada. Richard trabaja en un fondo de inversión». Evelyn añadió mentalmente a estas personas a la lista de gente que tendría que caerle bien. «¿Y tu padre? ¿Cómo es?» «Mi padre es un hombre complicado», respondió Nathaniel tras una pausa.
Trabajó duro toda su vida, aunque dado el estado de la familia, quizá no lo hubiera hecho. Siempre fue un hombre de pocas palabras, reservado, todo lo contrario que su madre, a la que le encanta ser el centro de atención. No sé, quizá por eso llevan tanto tiempo juntos, los polos opuestos se atraen. ¿Crees que se volverá contra mí como tu madre? No he dicho que mi madre esté en tu contra, se apresuró a decir Nathaniel. Pero lo está, objetó Evelyn en voz baja. Tiene prejuiciosa, admitió él. Pero mi padre es diferente. Siempre ha apoyado mis decisiones, aunque no siempre las comprenda. Y creo que le encantaría conocerte. Espero que tengas razón. Evelyn se frotó las sienes, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. ¿Qué necesito saber sobre las tradiciones de tu familia? ¿Hay reglas de etiqueta especiales? Sé tú mismo, respondió Nathaniel. Créeme, eso es lo que me gusta de ti. Tu sinceridad, tu falta de pretensiones, es un soplo de aire fresco después de toda la alta sociedad que mi madre intentó presentarme. Me temo que tu madre lo ve de otra manera, dijo Evelyn secamente. Puede ser, pero al fin y al cabo es mi elección, no la suya. Después de la conversación, Evelyn permaneció despierta largo rato, imaginando la velada que le esperaba. Se imaginó a Cordelia Reeves mirándola despectivamente de pies a cabeza, comentando burlonamente su trabajo en la biblioteca, insinuando su inadecuado estatus social. Y en algún lugar de su mente, Evelyn sabía que no podía defenderse. Siempre había sido demasiado educada, demasiado pacífica. Quizá por eso la presencia de su padre era tan importante. Hank Mercer nunca había tenido miedo a la confrontación. Incluso en sus peores momentos, tras la muerte de su madre, cuando se había apartado de todo el mundo, incluida su propia hija, había conservado una fuerza interior. Tal vez mañana encontraría apoyo en esa fortaleza. El sábado comenzó con una llamada temprana de Hank. «Reservaré un taxi para esta noche a las 7 y te recogeré», dijo en lugar de un saludo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Evelyn preocupada. «Suenas extraño». «Estoy bien, hija», su voz se suavizó. «Solo un montón de pensamientos sobre el pasado. Por cierto, ¿has hablado con Ruby? ¿Sabe a dónde vas?» «Sí, pasará la noche en casa de los Chávez», contestó Evelyn. «Papá, ¿estás seguro de que quieres ir? No te gustan los acontecimientos sociales, ¿verdad?» «Estoy seguro», replicó Hank con firmeza. «No voy a dejar que Cordelia Reeves intimide a mi hija». Después de la llamada, Evelyn se sintió aliviada y ansiosa a la vez. Algo en la voz de su padre le hizo pensar que entre él y Cordelia había algo más que una simple conocida de la universidad. El día pasó volando a un ritmo frenético. Evelyn llevó a Ruby a los vecinos, se dio una larga ducha y se peinó con un estilo sencillo pero elegante. Mirando su reflejo en el espejo, intentó recordar la última vez que había estado tan nerviosa antes de quedar con alguien. A las 6:30 de la tarde, sonó el timbre de la puerta. Evelyn abrió y se quedó helada de sorpresa. Su padre estaba ante ella, no con sus vaqueros y su jersey habituales, sino con un traje oscuro perfectamente ajustado y corbata. Incluso se había arreglado la barba, habitualmente desaliñada. «Papá, estás increíble», no pudo ocultar su sorpresa. «No quiero avergonzar a viejos conocidos», replicó Hank con un toque de ironía. «Tú también estás estupenda, hija. Ese vestido te sienta muy bien». Semejante cumplido de su padre, habitualmente reservado, hizo sonrojar a Evelyn. «Gracias, papá». Permanecieron en silencio en el taxi durante los primeros minutos hasta que Evelyn decidió hacer una pregunta. «Pareces tensa. ¿Qué pasa entre Cordelia y tú? ¿Fue algo personal?» Hank miró por la ventanilla, su perfil parecía tallado en piedra. «No de la manera que tú crees», respondió finalmente. «Nunca tuvimos una relación romántica, pero teníamos un conflicto, profesional y ético». «¿Qué tipo de conflicto?»
Yo era editor del periódico universitario, comenzó Hank de mala gana. Cordelia escribía artículos para él. Un día, ella se pasó de la raya. Utilizó su posición para herir a otra persona. Me enteré y quise publicar una retractación. Ella no estaba contenta. ¿Y qué pasó? Nada. Hank se encogió de hombros. Para entonces ya estaba saliendo con James Reeves. Su reputación estaba protegida por el nombre de él. Pero nunca me perdonó que descubriera la verdad. ¿Eso es todo? Evelyn intuyó que su padre no decía la verdad. Por esta noche, sí, dijo Hank. Mira, Evelyn, no quiero que las viejas historias afecten tu relación con Nathaniel. Parece un hombre decente, pero tienes que saber con quién estás tratando en su madre. Cordelia Reeves no es de las que aceptan un no por respuesta, y es muy protectora con lo que cree que es suyo. Incluido su hijo, añadió Evelyn en voz baja. Especialmente a su hijo, asintió Hank. Pero recuerda, por muy fuerte que parezca Cordelia, tiene puntos débiles. Una de ellas era su pasado. Pasaron el resto del viaje en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Cuando el taxi se detuvo frente a la majestuosa mansión Reeves, Evelyn sintió que las palmas de las manos se le humedecían de emoción. ¿Preparada?, le preguntó Hank mientras la ayudaba a salir del coche. No, respondió ella con sinceridad. Pero no tengo elección. Subieron los escalones hasta la enorme puerta principal. Evelyn respiró hondo y pulsó el timbre. Nathaniel abrió la puerta, vestido con una camisa clara y pantalones oscuros. Su rostro se iluminó al ver a Evelyn. «¿Has venido?», le besó la mejilla y luego le tendió la mano a Hank. «Profesor Mercer, mucho gusto. Nathaniel Reeves». Hank Mercer. El padre de Evelyn le estrechó la mano con firmeza, estudiando al joven con mirada atenta. «Mi hija me ha hablado de usted». «Solo cosas buenas, espero». Nathaniel sonrió, pero había tensión en sus ojos. «Por favor, pasad». Todos estaban ya reunidos en el salón. Los condujo a través del espacioso vestíbulo hasta un enorme salón con altos ventanales y muebles antiguos. Junto a la chimenea había una elegante pareja de mediana edad, James y Cordelia Reeves. Junto a ellos había una mujer joven, sorprendentemente parecida a Cordelia, pero 30 años más joven, y un hombre distinguido con un traje caro. «Mamá, papá, Victoria, Richard, os presento a Evelyn Mercer y a su padre, el profesor Hank Mercer». Cordelia Reeves dio un paso al frente. Era exactamente como Evelyn la había imaginado, alta, esbelta, con el pelo rubio perfectamente peinado y vestida con un traje gris perla que resaltaba su estatus. Pero cuando su mirada se posó en Hank, algo brilló en sus ojos. Una mezcla de sorpresa y... ¿miedo? ¿Miedo? Hank sonrió tensa. ¡Qué sorpresa! ¿Cuántos años han pasado? ¿35? 37, respondió Hank con calma. Me alegra ver que el tiempo te ha tratado bien, Cordelia. ¿Os conocéis? James Reeves levantó las cejas, sorprendido. Fuimos juntos a la universidad, explicó Cordelia brevemente, y luego se volvió hacia Evelyn. Y tú debes de ser la bibliotecaria de la que hablaba Nathaniel. Bibliotecaria, corrigió Hank antes de que Evelyn pudiera abrir la boca. Mi hija es jefa del departamento de libros raros de la Biblioteca Pública de Berkeley. ¡Qué interesante! Cordelia arrugó ligeramente la nariz. Pasa, siéntate. La cena está casi lista. Victoria, querida, ¿dónde está Elisa? Arriba, en su habitación, respondió la hija de Cordelia, mirando a los invitados con curiosidad. La llamaré para cenar. Se instalaron en el salón. Evelyn se sintió incómoda bajo la mirada escrutadora de Cordelia. Nathaniel se sentó a su lado. Su mano encontró la palma de la suya y la apretó ligeramente, haciéndole saber que estaba cerca. James Reeves se acercó a la barra. ¿Qué desea tomar? ¿Whisky, brandy, martini? Whisky con hielo, si me permite, respondió Hank. Vino blanco, por favor,
pidió Evelyn. James Reeves resultó ser un hombre sorprendentemente agradable, no verboso, pero con ojos amables y una leve sonrisa que aparecía de vez en cuando en su rostro. Hizo algunas preguntas sobre el trabajo de Evelyn en la biblioteca, realmente interesado en su historia sobre la restauración de libros antiguos. Mi familia siempre ha valorado los libros, dijo. Tenemos una pequeña pero valiosa colección de primeras ediciones. Quizá más adelante te enseñe nuestra biblioteca. Me encantaría, sonrió Evelyn sintiendo que se relajaba un poco. Cordelia observó este intercambio de comentarios con mal disimulada irritación. ¿Y tu hija? Se volvió hacia Evelyn. ¿Está hoy contigo? No, Ruby está con unos amigos de la familia, respondió Evelyn. Pensé que sería más fácil conocerla sin niños. Una sabia decisión, asintió Cordelia. Sobre todo porque el bebé está sin padre, ¿verdad? Mamá, le advirtió Nathaniel. ¿Qué he dicho?, preguntó Cordelia inocentemente. Solo intento conocer mejor a mi invitada. A Ruby la están criando sin padre, sí, respondió Evelyn de manera uniforme, tratando de no mostrar lo dolida que estaba por la pregunta. Pero tiene un abuelo que está haciendo una gran labor como hombre en su vida. Hank miró a su hija con aprecio y Evelyn sintió una oleada de confianza. ¿Y la pensión alimenticia?, insistió Cordelia. Hoy en día es tan fácil tramitarla en el juzgado. Cordelia, dijo James en voz baja pero con firmeza. No creo que sea un buen tema para una primera presentación. Cordelia apretó los labios, pero guardó silencio. La momentánea incomodidad fue disipada por Victoria, que bajó con una niña. Aquí está Elisa, acercó a su hija a los invitados. Cariño, saluda a la señorita Mercer y al profesor Mercer. Hola, saludó la niña cortésmente, y Evelyn sonrió, notando que a pesar de tener el mismo cabello rubio que Cordelia, Elisa tenía la misma amabilidad en los ojos que James. «Tienes una hija, ¿verdad?», preguntó Elisa de repente. «El tío Nat me habló de ella. Tiene 5 años y le encanta construir casas». «Sí, eso es», soltó Evelyn con franqueza infantil. «A Ruby le encanta construir. Tu tío le regaló un precioso juego de construcción. Yo también quiero uno». Elise miró a Nathaniel esperanzada. «Te lo regalaré por tu cumpleaños», le prometió. «Y ahora creo que nos llaman a la mesa». El ama de llaves apareció y anunció que la cena estaba servida. Pasaron al comedor, donde la mesa estaba puesta con un gusto impecable. Vajilla antigua, cristal, plata. Evelyn se encogió interiormente, imaginando cuántas reglas de etiqueta podría romper en una sola velada. Hank, como si percibiera su tensión, le guiñó sutilmente un ojo mientras se sentaba frente a ella. Aquel pequeño gesto de ánimo la ayudó a serenarse. Comenzaron a servir la comida, exquisita, pero en pequeñas porciones, como era costumbre en la alta sociedad. La conversación fluyó lentamente, en su mayor parte sobre temas neutros. Las últimas exposiciones del Museo de Arte, la nueva sala de conciertos que se había inaugurado en el centro de Berkeley. «Profesor Mercer», le dijo Cordelia a Hank mientras servían el postre, «he oído que ha escrito un libro sobre el impacto de la fiebre del oro en la estructura social de California». «Sí», asintió Hank. «Hace 3 años. Es un tema bastante específico. No esperaría que hubieras oído hablar de él». «Oh, intento mantenerme al día de la vida cultural de nuestra ciudad», sonrió Cordelia, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Además, tu libro toca la historia familiar de James. Los Reeveses fueron unos de los que hicieron fortuna en su día, ¿verdad, querida?» «Así es», asintió James. «Mi bisabuelo fue uno de los primeros en darse cuenta de que el verdadero dinero no estaba en extraer oro, sino en prestar servicios a los buscadores. Abrió una cadena de tiendas, luego una línea de ferrocarril. La clásica historia de éxito americana», comenta Hank.
Es interesante que tantas familias que amasaron fortunas en aquella época se cuiden tanto de ocultar ciertos detalles de su ascenso. Cordelia se puso tensa. ¿Qué está insinuando, profesor? Nada en particular. Hank se encogió de hombros. Solo una observación histórica. El pasado a menudo puede ser incómodo. Hubo una tensa pausa. Evelyn aferró nerviosamente la servilleta bajo la mesa. ¿Por qué decidió papá agravar la situación? Creo que todos tenemos momentos en nuestro pasado que preferiríamos no recordar, dijo James con diplomacia. ¿No le parece, profesor? Por supuesto, asintió Hank. Pero la diferencia estriba en si aceptamos ese pasado como parte de nosotros mismos o intentamos reescribirlo. Victoria, percibiendo obviamente la creciente tensión, decidió cambiar de tema. Evelyn, ¿cómo conociste a mi hermano? Fue muy reservado con los detalles. Evelyn aprovechó agradecida la oportunidad para aligerar el ambiente y contó la historia de su encuentro en una librería de segunda mano. Al cabo de unos minutos, la tensión se relajó un poco, pero Evelyn podía sentir la mirada de Cordelia clavada en ella, como un depredador esperando el momento de atacar. Cuando terminó la cena, James invitó a los hombres a ir a su estudio a tomar un brandy y a las damas a ir al pequeño salón. A Evelyn le pareció anticuado, pero no se opuso. Su padre le dio un apretón tranquilizador en el momento de marcharse. En el saloncito solo estaban Evelyn, Cordelia y Victoria. A Elisa ya la habían mandado a la cama. Victoria sirvió jerez para todos y, para sorpresa de Evelyn, entabló una amistosa conversación sobre libros y lectura. Elisa y yo leemos juntas todas las noches, dijo. Es nuestro ritual especial. Ahora estamos leyendo toda la serie de Narnia. A Ruby también le encantan esos libros, dice Evelyn. Sobre todo El león, La bruja y el armario. Oh, tú y yo nos parecemos, dijo Victoria con buen humor y sonrió a Evelyn. Cordelia observaba la conversación de su hija con Evelyn, sorbiendo su jerez a pequeños sorbos. Sus labios, perfectamente pintados, formaban una fina línea. «Victoria, querida, ¿podrías ver cómo está Elisa?», preguntó de repente. «Creo que he oído un ruido en su habitación». Victoria frunció el ceño. «No he oído nada, mamá». «Compruébalo, por favor», repitió Cordelia con insistencia. «Ya sabes lo inquieto que duerme últimamente». Entendiendo la indirecta, Victoria dejó el vaso y se levantó. «De acuerdo, echaré un vistazo. Evelyn, ha sido un placer charlar contigo». En cuanto la puerta se cerró tras Victoria, Cordelia se volvió hacia Evelyn. Su mirada había cambiado a una de abierta hostilidad. «Entonces, señorita Mercer, seamos sinceros», dejó su vaso a un lado. «¿Qué le atrajo de mi hijo? ¿Su posición social? ¿Sus perspectivas? ¿O tal vez la fortuna de su familia?» Evelyn sintió que la sangre le subía a las mejillas. «Señora Reeves, comprendo su preocupación, pero le aseguro que mis sentimientos por Nathaniel son sinceros». «Por supuesto», sonrió Cordelia, pero sus ojos permanecieron fríos. «Eso es lo que dicen todas las ricas cazadoras de maridos. Pero verá, tengo mucha experiencia en reconocer esos sentimientos sinceros, y puedo ver a través de ti». Evelyn apretó los puños tratando de mantener la calma. «S.R.A. Reeves, entiendo que esté preocupada por su hijo, pero usted no me conoce en absoluto». «Oh, sé lo suficiente», se adelantó Cordelia. «Una bibliotecaria con un hijo de padre desconocido, sin fortuna, sin conexiones, sin perspectivas. ¿Qué puedes ofrecerle a un hombre como Nathaniel?» «Amor, comprensión, apoyo», respondió Evelyn con firmeza. «Las cosas que de verdad importaban». Cordelia se rió, una risa fría y desagradable. «Qué conmovedora. Pero en el mundo real, querida, eso no basta, y menos para los Reeves. Quizá deberíamos dejar que Nathaniel decidiera lo que es suficiente para él». Evelyn empezaba a perder la paciencia. «Nathaniel», Cordelia pronunció el nombre de su hijo con una entonación peculiar,
Siempre has sido demasiado confiado, demasiado blando. Son buenas cualidades para un hombre, pero no para el heredero de una familia como la nuestra. Necesita orientación. Querrás decir control, replicó Evelyn. Llámalo como quieras, se encogió de hombros Cordelia, pero no dejaré que cometa un error que arruine su futuro y el futuro de nuestra familia. Tu preocupación es impresionante, dijo Evelyn secamente, pero Nathaniel es un hombre adulto, un arquitecto de éxito. ¿No crees que es capaz de tomar sus propias decisiones? No lo entiendes, sacudió Cordelia con la cabeza. No se trata solo de Nathaniel. Se trata de la tradición, del legado, de continuar la dinastía. Tiene ciertas obligaciones con su familia. En ese momento, la puerta se abrió y los hombres, James, Hank y Nathaniel, entraron en el salón. Les seguía Victoria. ¿Va todo bien?, preguntó Nathaniel desviando la mirada de su madre a Evelyn. Las dos parecéis tensos. Estábamos hablando de tu futuro, querida, sonrió Cordelia con dulzura. ¿Verdad, señorita Mercer? Evelyn se encontró con la mirada de Nathaniel y vio la preocupación en sus ojos. Tu madre ha expresado su preocupación por nuestra relación, dijo discretamente. ¿Qué preocupaciones, mamá? Nathaniel se volvió hacia Cordelia. Las que tiene cualquier madre, suspiró ella teatralmente. Me preocupa tu futuro, tu situación, sobre si una mujer con un pasado complicado y la carga de un hijo. Ruby no es una carga, dijo Nathaniel secamente. Es una chica maravillosa, inteligente y amable, y Evelyn es una mujer increíble. Pensé que lo verías si llegabas a conocerla. Oh, veo muchas cosas, sonrió Cordelia significativamente. Veo cómo te cautivó con su sencillez, su historia de madre soltera luchando contra las dificultades. Muy conmovedora, sin duda. Pero piensa, Nathaniel, ¿qué ganas con ello? ¿Estás listo para ser el padre del hijo de otra persona? ¿Para atar tu vida a una mujer que obviamente elige mal a los hombres? ¡Mamá!, exclamó Nathaniel indignado. Cordelia, dijo James en tono de advertencia. Te estás pasando de la raya. ¿Yo? Se volvió hacia su marido. Yo estoy fuera de lugar. ¿Qué me dices de esta cazadora de dotes que ha entrado en nuestra casa y está intentando encandilar a nuestro hijo? Creo que deberíamos irnos, dijo Hank en voz baja, cogiendo la mano de su hija. No, papá, se mantuvo firme Evelyn. No voy a permitir que me insulte y me haga quedar como una cazadora de dinero. ¿Quién más eres? Cordelia se acercó con los ojos brillantes. Mírala. Se compró un vestido nuevo para impresionarme, vino con su padre como apoyo, haciéndose la víctima inocente. Estrategia clásica. Mamá, para. Nathaniel la agarró del brazo. No dejaré que hables así de la mujer que amo. ¿Amar? Cordelia se echó a reír. Apenas la conoces. Un mes de conocerla y ya estás enamorado. Te está manipulando, ¿no lo ves? La única persona que me ha estado manipulando toda mi vida eres tú, dijo Nathaniel en voz baja, pero con firmeza. Cordelia se quedó paralizada como si la hubieran golpeado. Luego, su rostro se contorsionó de rabia. No sabes lo que dices, siseó. Es ella la que te está poniendo en mi contra su familia. Nadie lo está poniendo en su contra, Cordelia, intervino Hank. Quizás su hijo solo la esté viendo por primera vez tal como es. ¿Cómo te atreves? Cordelia se volvió hacia él. Siempre has estado en mi contra, desde la universidad. Siempre intentando humillarme, haciéndome parecer peor de lo que soy. Solo decía la verdad, replicó Hank con calma. Y ahora diré lo mismo. No has cambiado, Cordelia. Sigues siendo la misma mujer calculadora y manipuladora, dispuesta a todo por el estatus y la reputación, incluso si eso significa sacrificar la felicidad de tus propios hijos. No te atrevas a darme lecciones de paternidad, siseó Cordelia. Tú, que apenas has hablado con tu propia hija en años. Sí, he estado haciendo averiguaciones.
El padre perfecto, por supuesto. Nunca he pretendido ser el padre perfecto, mantuvo la calma Hank. A diferencia de ti, Cordelia, yo admito mis errores e intento corregirlos. Es un discurso conmovedor. Cordelia cogió la copa de vino. Quizá des tu bendición para su matrimonio, para que tu hija desempleada con un hijo ilegítimo se case con el heredero de una de las familias más ricas del estado. Mamá, exclamó Nathaniel. Ruby no... ¿No qué? Interrumpió Cordelia. No es una hija ilegítima. ¿No es el producto de una relación casual con un buscavidas francés? ¿Y tu preciosa Evelyn no está en paro? ¿Es la de bibliotecaria una profesión seria? Gana menos en un año de lo que cuesta tu abrigo. No importa, Nathaniel se puso al lado de Evelyn. La quiero, y Ruby también. Y si no puedes aceptar mi elección... ¿Elegir? Cordelia soltó una carcajada histérica. ¿Qué elección tienes, Nathaniel? Es una ilusión. Va detrás de tu dinero, de tu posición. Una mujer como ella nunca te amaría por nada. Ya basta, dijo James con firmeza. Cordelia, has ido demasiado lejos. «Oh, ahora también estás en mi contra», se volvió hacia su marido. «He dedicado toda mi vida a esta familia. Toda mi vida he trabajado para que seamos los mejores, para que nuestra reputación sea impecable. Y así es como me lo agradeces». «Reputación», repitió Hank. «Sigues obsesionada con eso, ¿verdad, Cordelia? ¿Temes que se sepa la verdad?» «¿Qué verdad?», preguntó Nathaniel, desviando la mirada de su madre a Hank. «No importa», dijo Cordelia rápidamente. «Es historia antigua». «No es tan antigua», objetó Hank. «Creo que a Nathaniel le interesará saber cómo acabó realmente su madre en la alta sociedad». «No te atrevas», siseó Cordelia. «La obsesión por la reputación», continuó Hank, ignorándola, «suele ser señal de que una persona tiene algo que ocultar, que su imagen actual no es más que una máscara». «Basta ya», Cordelia alzó la voz. «No permitiré que me vilipendies en mi propia casa». «Solo digo la verdad, Cordelia», se adelantó Hank. «Igual que cuando hiciste todo lo posible por llamar la atención de los estudiantes más ricos de la universidad». «Eso es mentira», gritó Cordelia. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó Nathaniel en voz baja. Cordelia miró a su hijo y, por primera vez aquella noche, su máscara de socialité impecable tembló. El miedo centelleó en sus ojos. «Fue hace mucho tiempo», dijo al fin. «Yo era joven, ambicioso, sin principios», añadió Hank. «Hice lo que tenía que hacer». Cordelia alzó la voz. «Salir de la pobreza, de la oscuridad, para darme a mí mismo y a mi futura familia una vida decente». «A costa de los demás», dijo Hank. «Si supieras lo que es no tener nada», Cordelia tembló de rabia, «no me juzgarías tan fácilmente. Sí, he luchado. Sí, no siempre fui impecable en mis métodos, pero hice todo lo que pude para que mi familia prosperara, para que mis hijos tuvieran todo aquello de lo que yo me vi privada. Y me he convertido exactamente en el tipo de persona que antes despreciaba», dijo Hank en voz baja. «Snobs que juzgan a los demás por el tamaño de su cuenta bancaria». «¿Qué sabes tú de nosotros?». Cordelia se acercó. «Tú, que te has pasado la vida escondiéndote detrás de los libros, que ni siquiera pudiste estar ahí para tu hija cuando más te necesitaba. Papá estuvo a mi lado cuando realmente importaba», intervino Evelyn. «Nunca intentó controlar mi vida ni hacer que me ajustara a sus expectativas. Me dejaba ser yo misma». «Y mira a dónde te ha llevado eso», añadió Cordelia con desdén. «A los 26 años era madre soltera, trabajaba por una miseria y vivía en un piso de alquiler. Un buen resultado de ese tipo de educación. Mi hija», dijo Hank en voz baja pero enérgica, «es la persona más fuerte y decente que conozco. Ha sufrido la traición, la pérdida de su madre, todas las dificultades de la paternidad en solitario, y ha seguido siendo amable, honesta y cariñosa. Si pudieras ver más allá de tus prejuicios, Cordelia, te darías cuenta de lo increíble que es Evelyn y de la suerte que ha tenido tu hijo». En la habitación reinaba un silencio tenso.
Nathaniel cogió la mano de Evelyn y la apretó con fuerza. «Mamá», dijo por fin, «te quiero. Eres mi madre y nada cambiará eso, pero yo elijo a Evelyn. Y si no puedes respetar mi elección, voy a tener que reevaluar nuestra relación. ¿La estás eligiendo a ella antes que a tu familia?» Cordelia se puso pálida. «Elijo mi felicidad», respondió Nathaniel en voz baja. «Y espero que puedas aceptarlo». «Nunca», siseó Cordelia. «Una madre soltera, una cazafortunas como ella nunca sería bienvenida aquí». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, derramó el contenido de su copa sobre la cabeza de Evelyn. El vino tinto corrió por la cara y el vestido de Evelyn. Nathaniel chilló, Victoria se levantó de un salto y James agarró a su mujer del brazo. «Cordelia, ¿qué estás haciendo?», exclamó. Evelyn se quedó helada de la impresión, sintiendo cómo el frío líquido le corría por el pelo, la cara, el cuello, empapando la tela de su vestido nuevo. Se hizo un silencio ensordecedor en la habitación, y entonces Hank Mercer se levantó, miró a Cordelia directamente a los ojos y dijo: «Es curioso oír esto de una mujer que, en la universidad, persiguió a todos los estudiantes con padres ricos hasta que se lió con James Reeves». Cordelia se quedó inmóvil, con la cara blanca como la tiza. Se hizo un silencio ensordecedor en el salón. James miró a su mujer con una expresión imposible de leer, una mezcla de sorpresa, dolor y un extraño alivio, como si algo que sospechaba desde hacía tiempo se hubiera confirmado. «¿Qué?», dijo por fin Cordelia. «¿Cómo puedes? Es una calumnia». «Brandon Pierce», respondió Hank con calma. «Michael Andrews, Robert Hilton. ¿Los recuerdas, Cordelia? Todos de las familias adecuadas, con las conexiones adecuadas. Me hablaste de tu estrategia cuando estudiábamos para los exámenes en la biblioteca. ¿Cómo lo explicaste? Es mejor llorar en un Mercedes que en un autobús». Nathaniel miró a su madre como si la viera por primera vez. Su mano seguía sosteniendo a Evelyn, con el vino goteándole del pelo. «¿Así que es verdad?», preguntó, y su voz sonó extrañamente distante. Cordelia intentó recobrar la compostura. Se enderezó, arreglándose el pelo perfecto. «Fue hace mucho tiempo», dijo con dignidad. «Crecí en una pobreza que tú, Nathaniel, ni te imaginas. Sí, quería una vida mejor. Y sí, busqué a un hombre que pudiera dármela. ¿Qué tiene eso de vergonzoso?». «Nada», dijo James en voz baja, entrando en la conversación por primera vez. «Si fueras sincera, si no fingieras ser otra persona, si no juzgabas en los demás lo que hacías tú misma». Evelyn sintió no solo el vino, sino una lágrima correr por su mejilla, por la humillación, por la tensión, por la extraña mezcla de lástima y schadenfreude que sentía al ver cómo se desmoronaba la imagen perfecta de Cordelia Reeves. «James», Cordelia se volvió hacia su marido, con miedo en los ojos. «Sabes que te quería. Aún te quiero». «Lo sé», respondió él suavemente. «Pero siempre he sentido que no me querías tanto como querías la vida que yo podía darte. ¿Y sabes qué? Lo acepté porque me diste hijos, una familia, un sentido. Pero no puedo aceptar la forma en que tratas a los que no encajan en tu idea de la vida, Tazo». Victoria, que había estado observando en silencio todo el tiempo, se acercó a Evelyn. «Vamos», dijo en voz baja. «Tenemos que limpiarte». «No». Cordelia dio un paso adelante. «Se iba. Ahora mismo. Y tú también», señaló a Hank con un dedo tembloroso. «Fuera de mi casa, ahora». «Mamá», habló Nathaniel en voz baja pero con firmeza, «acabas de echarle vino a Evelyn. Lo menos que puedes hacer es dejar que se lave. Esta es mi casa». La voz de Cordelia se elevó hasta convertirse en un grito estridente. «No, cariño». James le puso la mano en el hombro. «Esta es nuestra casa, y te pido que te recompongas. Ahora mismo». Algo en su tono, tranquilo pero inflexible, hizo callar a Cordelia. Se desplomó en la silla más cercana, temblando de sollozos silenciosos.
Victoria llevó a Evelyn al cuarto de baño, donde la ayudó a lavarse el vino de la cara y el pelo, le dio su propia blusa para reemplazar la parte superior arruinada de su vestido. «Lo siento mucho», repitió. «Mamá nunca la había visto así». «No pasa nada», contestó Evelyn automáticamente, aunque por dentro hervía de resentimiento y humillación. Cuando volvieron al salón, el ambiente había cambiado ligeramente. Cordelia seguía sentada en la silla, pero ya no lloraba. Tenía la cara cerrada, inmóvil, como una máscara congelada. James estaba a su lado. Hank hablaba con Nathaniel en el rincón más alejado de la habitación, ambos con caras serias. «He llamado a un taxi», dijo Hank al ver a su hija. «Creo que será mejor que nos vayamos. Te acompaño». Nathaniel cogió la mano de Evelyn. Nadie dijo una palabra hasta que llegaron al porche. El aire de la noche era fresco y agradable después del ambiente cargado de la casa. «Lo siento mucho», Nathaniel le acarició el pelo húmedo. «No pensé que sería así». «Yo tampoco», intentó sonreír Evelyn. «Pero sabes, me alegro de que lo hayamos superado. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos». El taxi se detuvo y Hank abrió la puerta. «Te llamaré». Nathaniel besó a Evelyn en la mejilla. «Te lo prometo». Durante todo el camino a casa, Hank y Evelyn permanecieron en silencio. No fue hasta que el taxi se detuvo frente a la casa de Evelyn que su padre habló por fin. «¿Estás bien?» «La verdad es que no», respondió ella con sinceridad. «Pero lo estaré». «No te mereces esto», dijo Hank con firmeza. «Sin humillaciones ni insultos, y siento haber reaccionado con tanta dureza, pero cuando sirvió el vino...» «Te estoy agradecida, papá». Evelyn le apretó la mano. «Estuviste a mi lado cuando te necesité. Siempre lo has estado». Las lágrimas brotaron de sus ojos y Hank abrazó a su hija con fuerza, como no lo había hecho en años. «Sabes», dijo, «hoy tu madre habría estado orgullosa de ti. Te has comportado con tanta dignidad». Aquellas palabras significaron para Evelyn más de lo que él hubiera podido imaginar. En casa, después de una ducha caliente y una taza de té, se sintió mejor. Ruby había dormido en casa de un vecino y la casa estaba inusualmente tranquila. Evelyn pensó en Nathaniel, en lo que estaba ocurriendo en la mansión Reeves, en lo que les depararía el futuro después de esta noche. No esperaba que llamaran a la puerta casi a medianoche. Nathaniel estaba en el umbral, cansado, con los ojos enrojecidos pero decidido. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Tengo que hablar contigo». Se sentaron en la cocina, tomando té, y Nathaniel habló de lo que había ocurrido después de que se marcharan. «Papá nunca se había enfrentado a mamá tan abiertamente», dijo. «Siempre había sido complaciente y había suavizado los conflictos. Pero hoy estaba diferente. Dijo que la había dejado dirigir nuestras vidas durante demasiado tiempo, que la amaba, pero que ya no podía hacer la vista gorda ante su comportamiento». «¿Cómo reaccionó ella?», preguntó Evelyn en voz baja. «Al principio gritó, luego lloró, luego se encerró en el dormitorio. Victoria se quedó con ella y yo... tenía que verte», le cogió la mano, «para asegurarme de que estabas bien». «Estoy bien», sonrió Evelyn débilmente. «Me dolió más el orgullo que el vestido». «Lo siento mucho», repitió Nathaniel. «Y entiendo que, después de todo esto, pienses que no valgo la pena». «¿Estás de broma?». Evelyn enarcó las cejas. «Después de todo lo que hemos pasado hoy, ¿crees que voy a rendirme sin más?». «No, Nathaniel, no está en mi naturaleza». El alivio en su rostro era tan evidente que ella no pudo contener una sonrisa. «Pero», añadió con seriedad, «tenemos mucho de qué hablar. No quiero ser la causa de la discordia en tu familia». «Tú no eres la causa», dijo Nathaniel con firmeza. «Los problemas existían mucho antes que tú. Tú solo eres el catalizador que hizo que por fin nos enfrentáramos a ellos». A la mañana siguiente, mientras Evelyn recogía a Ruby de casa de los vecinos, recibió una llamada de Victoria. «¿Cómo estás?
preguntó la hermana de Nathaniel. Mejor de lo que cabría esperar, contestó Evelyn. ¿Y cómo todo contigo? Es difícil, suspiró Victoria. Mamá se niega a salir de la habitación. Papá ha dormido en el dormitorio de invitados por primera vez en 30 años. Pero ¿sabes qué es lo raro? Es como si la casa se sintiera más fácil respirar. Es como si algo que ha estado pesando sobre todos nosotros durante años finalmente se abriera paso. Siento que haya sucedido de una forma tan dramática. Dramático, dijo Evelyn con sinceridad. No lo sientas, dijo Victoria con una sonrisa en la voz. Quizás sea exactamente lo que necesitábamos, una sacudida. Y, Evelyn, me gustaría que nuestros hijos jugaran juntos. Elisa preguntó por Ruby. Esa simple invitación significaba mucho. Era el primer paso hacia una posible aceptación, hacia nuevas conexiones, hacia una familia con la que Evelyn había temido siquiera soñar. Esa misma tarde, Hank llegó inesperadamente a su casa sin anunciarse. Parecía distinto, como si se hubiera quitado de encima un gran peso que llevaba años soportando. Hoy he hablado con James Reeves, dijo mientras se instalaban en el salón. Me ha invitado a comer. Por extraño que parezca, nunca habíamos hablado mucho antes, a pesar de llevar tantos años viviendo en la misma ciudad. ¿De qué hablaron? Evelyn estaba realmente sorprendida. Del pasado, de Cordelia, de nuestros hijos, sonrió Hank. No es un mal hombre, Evelyn, y apoya tu relación con Nathaniel. ¿Y Cordelia? Va a necesitar tiempo, respondió Hank con sinceridad. Mucho tiempo, pero James cree que acabará aceptándolo, sobre todo cuando se dé cuenta de que la alternativa es perder a su hijo. No estoy segura de poder perdonarla nunca, admitió Evelyn. No tienes por qué hacerlo, se encogió de hombros Hank. Simplemente dé la oportunidad de cambiar. La gente hace eso a veces. Lo dijo con tal conocimiento de causa que Evelyn se dio cuenta de repente de que su padre también estaba hablando de sí mismo, de su propio viaje desde el distanciamiento tras la muerte de su madre hasta su actual intento de reconectar con su hija y su nieta. Hablando de gente que cambia, sonrió. ¿Qué te parece ir de picnic con nosotros y Ruby este fin de semana? Nathaniel estuvo hablando de un lugar precioso junto al lago. Me encantaría. Hank parecía sorprendido pero encantado. Solo prométeme que no habrá copas ni tragos voladores. Evelyn se rió, y aquella risa fue curativa, liberadora. Una semana más tarde, Nathaniel la llevó a cenar a un restaurante, la primera salida real que ambos habían tenido juntos desde la desastrosa presentación de su familia. Hay novedades, dijo mientras se sentaban a la mesa. Mamá ha concertado una cita con un terapeuta. Evelyn casi se atraganta con el agua. ¿Tu madre? ¿Un terapeuta? ¿En serio? Papá insistió. Nathaniel parecía igualmente sorprendido. Dijo que era una condición de su matrimonio. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Ella dijo que sí. Creo que esa noche fue un shock tanto para ella como para nosotros. Se vio a sí misma desde fuera y no le gustó lo que vio. Espero que te ayude, dijo Evelyn con sinceridad. No por mí, sino por todos vosotros. Además, Nathaniel parecía un poco nervioso. A mi padre le gustaría invitaros a ti, a Ruby y a tu padre a comer el próximo domingo. Solo nosotros 6, sin mamá. ¿Estás segura? Evelyn frunció el ceño. No empeoraría las cosas. Papá cree que todos necesitamos empezar de cero. Nathaniel se encogió de hombros. Y estoy de acuerdo. Lo que pasó aquella noche fue horrible, pero quizá todos tengamos que pasar por ello para seguir adelante, para que por fin salga a la luz la verdad. Evelyn pensó en las revelaciones de aquella noche, sobre el pasado de Cordelia, sobre su obsesión con el estatus, sobre cómo había afectado a su familia, sobre su padre encontrando finalmente la fuerza para reconectarse con su hija y su nieta. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo pensativa. Tu madre intentó proteger a la familia que construyó apartándome.
y acabó casi destruyéndola ella misma. La gente suele crear las cosas que más teme, asintió Nathaniel. Pero a veces de las ruinas se puede construir algo mejor, más fuerte. Sacó una cajita del bolsillo y a Evelyn le dio un vuelco el corazón. Quizá no sea el momento adecuado, sonrió nervioso. Pero he aprendido una cosa durante esta semana de locos. La vida es demasiado corta para aparcar la felicidad. Te quiero, Evelyn, a ti y a Ruby, y quiero pasar el resto de mi vida contigo, independientemente de lo que piense mi madre o cualquier otra persona. Abrió la caja y sobre el cojín de terciopelo había un anillo sencillo pero elegante, con un único diamante pequeño. Elegí el más modesto que encontré, explicó con una sonrisa. Así nadie podría acusarte de IR tras el dinero de los Reeves. Evelyn se rió entre lágrimas, mirando el anillo, a Nathaniel, a su posible futuro, nada fácil y lleno de obstáculos, pero el suyo, el presente. Sí, dijo simplemente. Claro que sí. Esa misma noche, cuando Nathaniel la llevó a casa, Evelyn llamó a su padre para contarle la noticia. Hank la escuchó con una calidez inusual en su voz. «Sabes», dijo tras una pausa, «tu madre solía decir que la verdadera fuerza no consiste en no caerse, sino en levantarse después de cada caída. Tú has heredado su fuerza, hija, y estoy orgulloso de ti». Evelyn recordó aquella noche en casa de los Reeves, la humillación, la rabia, el dolor, y cómo su padre se había levantado y había dicho la misma frase que había silenciado a Cordelia. Él la había protegido entonces, como siempre lo había hecho, incluso cuando ella no se había dado cuenta. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «Por todo». Aquella noche, tumbada en la cama, Evelyn pensó en los extraños giros del destino, en cómo un encuentro fortuito en una librería había provocado semejante tormenta en su vida, en cómo una frase dicha en el momento adecuado podía cambiar el curso de los acontecimientos, de cómo las personas que creía haber perdido, su padre, la oportunidad de tener una familia feliz, habían vuelto a ella de la forma más inesperada. No se puede cambiar el pasado, pensó, mirando el anillo que brillaba a la luz de la luna. Pero se puede construir un nuevo futuro, incluso a partir de las circunstancias más difíciles. Y a veces basta una última palabra, dicha con fuerza, en el momento justo, para abrir el camino a nuevas posibilidades.